Permítame plantearle una pregunta incómoda, una que exige un nivel de honestidad brutal para ser respondida. ¿Usted, de verdad, está convencido de que la totalidad de sus decisiones fundamentales en el ámbito moral son un producto genuino de su propia voluntad autónoma? Porque si en este momento su respuesta es afirmativa, debo confrontarlo con una noticia inquietante. Usted está siendo, en este preciso instante, mientras estas palabras resuenan en su conciencia, sometido a una manipulación silenciosa e insidiosa. Esta coerción no proviene de tiranos explícitos o amenazas visibles. Procede de fuerzas que la sociedad le ha enseñado a catalogar y honrar como virtudes inmaculadas. Y la dimensión más amarga, la paradoja más cruel de esta realidad, es que usted mismo se ha convertido en un colaborador activo y entusiasta de su propia esclavitud. Usted invierte su energía en defender las cadenas que le han sido impuestas. Friedrich Nietzsche, con una claridad intelectual que trascendía su tiempo, desveló esta trampa hace más de un siglo. Él comprendió que la moralidad no surgió en la historia de la humanidad como un sublime sistema diseñado para generar el bien universal. Es, esencialmente, un sistema de control sofisticado, una obra de ingeniería psicológica perfecta. Un mecanismo donde la clase de los débiles ha logrado ejercer una dominación efectiva y sistémica sobre aquellos que son, por naturaleza, los fuertes, utilizando precisamente la fortaleza de estos últimos en su contra. Se le ha programado metódicamente para ser un individuo bueno, compasivo hasta el autosacrificio y altruista hasta la extenuación. Y esto no se ha hecho con el objetivo primordial de beneficiarlo o elevar su existencia individual. Se ha orquestado porque un individuo que se somete a estas virtudes es infinitamente más fácil de gestionar, más predecible en su comportamiento y, por lo tanto, más útil para los oscuros intereses de terceros. Su fuerza no se usa para usted, se desvía para servir a la voluntad de otros. El costo de su virtud es su soberanía. Es imperativo que comprenda un principio fundamental de la dominación, la manipulación más devastadora y, por ende, más eficiente, nunca se presenta acompañada de gritos, amenazas explícitas o coerción física. Su poder reside en la sutileza. Esta llega siempre camuflada y disfrazada de moralidad elevada, envuelta en el manto de los valores nobles y bajo la bandera de causas supuestamente justas. Este camuflaje psicológico es tan perfecto que, al ser manipulado, usted experimenta una sensación subjetiva de virtud. Se siente moralmente superior mientras, paradójicamente, se está convirtiendo, sin saberlo, en una simple herramienta desechable en las manos de quienes diseñaron el sistema. El engaño es de tal magnitud que usted llega incluso a defender activamente a aquellos que lo instrumentalizan, con la firme convicción de que está librando una batalla por algo intrínsecamente sagrado, cuando su lucha real no es más que la perpetuación de su propia debilidad sistémica. A partir de este momento, usted va a adquirir un conocimiento que alterará de manera irreversible su percepción del mundo y de las dinámicas de poder humano. Existe un nivel de frialdad intelectual y una claridad mental estratégica que, al ser alcanzados, le confieren una inmunidad absoluta frente a estas manipulaciones revestidas de ética. Nietzsche, al exponer su pensamiento, no buscaba ofrecer un consuelo dulce y efímero para el alma. Su legado real fue la entrega de una herramienta de demolición intelectual, un martillo filosófico. Y el propósito funcional de ese martillo es singular, la destrucción radical de las cadenas invisibles que han sido forjadas y dispuestas en su mente por la voluntad de otros. Al final de esta profunda inmersión, el individuo que comenzó a escuchar ya no existirá. En su lugar, emergerá un ser imposible de usar, un espíritu demasiado fuerte para caer en la trampa del engaño y una conciencia demasiado lúcida para sucumbir a las artimañas morales que han mantenido a la masa del rebaño en un estado de debilidad crónica y controlada.
Su meta es la soberanía total de la mente. La simple, aparentemente inofensiva frase "sé una buena persona" constituye, en realidad, el arma de control psicológico más devastadora jamás concebida por el ingenio humano. Su funcionamiento es tan eficaz y su penetración es tan profunda en el inconsciente colectivo que usted ni siquiera percibe el momento preciso en el que está siendo utilizada como un proyectil directo contra su autonomía. Pero Nietzsche no fue víctima de este engaño. Él notó la fisura en la moralidad aparente y lo que descubrió, al tirar del hilo, debería helarle la sangre. El altruismo, en su sentido puro y desinteresado, no existe. Lo que se ha codificado y venerado bajo ese nombre no es más que una estrategia de poder, brillantemente disfrazada bajo el velo seductor de la virtud. Permítame exponer la mecánica de esta trampa perfecta. Cuando se le bombardea con imperativos como "sé altruista", piensa siempre primero en los demás, tu ego es inherentemente malo, el objetivo subyacente no es, en absoluto, moldearlo hacia un estado de elevación espiritual auténtica. El propósito operativo es programar su psique para que renuncie activamente a su legítimo poder personal. El sistema lo induce a entregar voluntariamente ese poder a manos de aquellos que sí comprenden la verdadera naturaleza de estos ideales y saben cómo manipularlos sin escrúpulos. El resultado es predecible y trágico. El altruista genuino siempre termina siendo usado y explotado por aquel que, con cinismo magistral, predica fervientemente el altruismo, pero se exime categóricamente de practicarlo. Nietzsche lo diagnosticó como la moral de rebaño, orden moral, pero, para fines de claridad estratégica, es más preciso nombrarlo por lo que es, una estafa psicológica de escala masiva. Los individuos, que por su propia debilidad intrínseca, eran incapaces de vencer a los fuertes mediante el combate directo, recurrieron a la genialidad perversa de la inversión moral. Inventaron un sistema axiomático donde ser fuerte se criminaliza y se convierte en algo malo, mientras que ser débil, dependiente y carente se eleva a la categoría de virtud. Bajo este nuevo código, usted se convierte en el villano por su aspiración legítima a prosperar. Es etiquetado como egoísta por defender y proteger sus propios intereses vitales. Es condenado como insensible por negarse a sacrificar su potencial y sus recursos por la comodidad o la miseria autoinfligida de otros. La renuncia se convierte en santidad y la afirmación de la vida se convierte en pecado. Observe detenidamente la dinámica de la pirámide del altruismo en la práctica. Eche un vistazo a cualquier figura de autoridad, líderes religiosos, políticos carismáticos o gurús sociales que predican incesantemente la doctrina de la abnegación, el sacrificio personal y la renuncia a los bienes mundanos. Ahora pregúntese con absoluta frialdad, ¿acaso este líder vive él mismo sumido en la pobreza y la carencia que exige a sus seguidores? ¿Renuncia él de forma activa y visible a las palancas de su propio poder? ¿Se sacrifica él, sus recursos o su tiempo por el bienestar inmediato de la masa que lo sigue? Por supuesto que no. La realidad es que él se encuentra, inevitablemente, en la cima de una pirámide de poder que fue construida y sostenida gracias al trabajo altruista y el sacrificio moral que usted y otros seguidores han realizado. Mientras usted, el seguidor, se inmola en nombre de un bien común abstracto o de un ideal, el líder está sistemáticamente acumulando poder, legitimidad y recursos. Y lo hace mientras simultáneamente le dice lo inmensamente virtuoso que es usted por haber renunciado al suyo. La historia de la civilización es un vasto cementerio plagado de estos manipuladores geniales. Figuras que, con una astucia sociológica magistral, lograron edificar imperios completos de influencia y control sobre la espalda fatigada de seguidores que estaban convencidos de estar sirviendo a una causa intrínsecamente sagrada. Esto incluye a líderes religiosos que exigían la pobreza mientras ellos acumulaban vastas riquezas y propiedades,
hasta revolucionarios que prometían la utopía de la igualdad para luego convertirse ellos mismos en dictadores absolutos. Todos emplearon la misma fórmula simple y efectiva: convencer a otros de que renunciar a su fuerza personal, a su interés individual, era el acto moralmente más elevado. La verdad incómoda, la que se han esforzado por ocultar a su conciencia, es esta: el altruismo genuino es, en esencia, imposible de alcanzar. Esto se debe a que cada acción emprendida por un ser humano, sin excepción, está motivada por la búsqueda intrínseca de algún tipo de beneficio. Incluso el acto de máxima generosidad persigue una recompensa interna, aunque ésta sea la profunda satisfacción de sentirse virtuoso, de calmar la propia ansiedad o de obtener el reconocimiento social. Lo que usted cataloga como generosidad pura siempre alberga una motivación subyacente, y es necesario aceptar que esto es inherente y está bien que sea así, ya que es un reflejo de la naturaleza humana real. El problema no reside en la motivación, sino cuando usted simula que no existe tal motivo, volviéndose entonces predecible y vulnerable a aquellos que sí entienden esta realidad pragmática. Ha llegado el momento ineludible de su primer comando de liberación, la primera directriz práctica que exige una inversión radical de su enfoque mental. El mandato es simple en su ejecución, pero profundamente revolucionario en su impacto existencial. Deje de esforzarse por ser bueno según los estándares morales impuestos y comience a operar como un ser puramente estratégico. El altruismo sin discernimiento es una debilidad táctica, la estrategia informada es la manifestación de su fuerza. A partir de este instante, cada vez que una oleada de impulso lo invada, incitándolo al autosacrificio desmedido, a la renuncia de sus recursos o al agotamiento de su tiempo por el bien de otros, debe activar un filtro mental inmediato. Detenga la acción y plantee una pregunta de poder, desprovista de toda carga emocional o moralizante: ¿quién, de manera objetiva y cuantificable, se está beneficiando realmente de mi supuesta bondad o de mi sacrificio actual? No estoy emitiendo una orden para que se convierta en un ser inherentemente cruel o despiadado, le estoy exigiendo que se convierta en un ser impecablemente inteligente. La verdadera crueldad en este mundo no es la acción desmedida, es la manipulación perversa que logra hacerle creer que su debilidad y su vulnerabilidad son virtudes, mientras terceros están cosechando y aprovechando la totalidad de su fuerza vital. Deje de ser una herramienta, conviértase en un arquitecto. Adentrémonos en el análisis del sentimiento que la moralidad tradicional ha elevado al pedestal supremo: la compasión. Este es, paradójicamente, el sentimiento más peligroso que usted puede permitirse experimentar sin un filtro estratégico. Y esto no se debe a que sea una emoción intrínsecamente mala. Su peligrosidad reside en que constituye la herramienta perfecta para la confección y el mantenimiento de un esclavo emocional a disposición de cualquier individuo que haya desarrollado la habilidad de simular o dramatizar el sufrimiento ajeno. Y, créame, en la sociedad de la moral de rebaño, los expertos en esta simulación abundan. Nietzsche, con su visión penetrante, entendió una verdad que permanece invisible para la mayoría: la compasión no es un noble impulso, sino una cadena formidable. Una cadena sutil que logra conectar de forma directa e indisoluble su propio bienestar emocional, su paz interna y su potencial felicidad, con la perpetua existencia del sufrimiento de otros. Una vez que esta conexión se establece y usted la acepta como una obligación moral, se produce una inversión de poder devastadora: el dolor ajeno se metamorfosea en su responsabilidad directa, y la felicidad del otro se codifica como su ineludible deber moral. Al aceptar esta dinámica, usted cede el control de su propia vida. El timón de su existencia ya no está en sus manos, lo tienen aquellos que simplemente saben cómo manipular la variable del sufrimiento.
Ellos controlan su vida simplemente sufriendo un poco más o mostrándole un sufrimiento que usted se siente obligado a aliviar. La compasión indiscriminada es una forma de autotraición. Piense con absoluta frialdad en la siguiente dinámica de poder. ¿Cuántas veces ha alterado usted sus planes esenciales? Ha invertido una porción significativa de su dinero, ha gastado su recurso temporal finito o ha sacrificado sus objetivos a largo plazo, simplemente porque otra persona logró inducirle un sentimiento de culpa sobre su situación. Es crucial notar que el manipulador profesional jamás solicita ayuda directamente, pues tal acto implicaría una franqueza que es demasiado honesta. En lugar de ello, su técnica predilecta consiste en exhibir su sufrimiento de manera clara y sostenida y luego esperar pacientemente a que su compasión, ya programada, ejecute el trabajo sucio por ellos. Esta es la forma más retorcida y sutil de la psicología de la coacción. Se trata de crear una dependencia emocional crónica cuyo combustible es la lástima que usted siente. El individuo que recurre a esta estrategia de manipulación tiene una razón operativa fundamental para no resolver nunca realmente su situación. Mejorar significaría la pérdida inmediata de su poder y su control sobre usted. Por lo tanto, él perpetúa su estado de sufrimiento, o al menos la apariencia de su sufrimiento, justo en el punto de equilibrio necesario para mantenerlo a usted emocionalmente enganchado. Él se asegura de que usted continúe sintiéndose responsable de su destino, creyendo ilusoriamente que usted es su única y necesaria salvación. Y usted, debido a su programación compasiva, cae cíclicamente en el mismo patrón de trampa y rescate. Los auténticos depredadores emocionales han elevado este arte a la perfección. Ellos dominan el timing exacto, saben con precisión cuánta vulnerabilidad deben exponer para activar su compasión sin cruzar la línea que los haría parecer patéticos. Saben cuándo el llanto será más efectivo, cuando deben adoptar la pose heroica de quien lucha valientemente contra la adversidad, y cuando deben hacerle sentir a usted que es la única alma en el universo que verdaderamente comprende la magnitud de su dolor. Todo esto es un espectáculo cuidadosamente orquestado, sufrimiento performativo, una obra de teatro donde usted cumple una doble función esencial. Es simultáneamente el público cautivo y el patrocinador financiero y emocional. La compasión indiscriminada convierte a la víctima en el director de su vida y a usted en el actor secundario que financia la obra. Nietzsche observó esto con claridad meridiana. La compasión, malentendida, no alivia el sufrimiento en el mundo, lo multiplica, creando un ciclo perpetuo de dependencia y explotación. Y esta multiplicación no es por una simple extensión del dolor, sino porque valida el sufrimiento como una herramienta de poder. Cada vez que usted reacciona con compasión incondicional, está enviando un mensaje claro al otro. Sufrir funciona como medio para conseguir recursos, atención o control sobre usted. Y asimismo se está reforzando la peligrosa creencia de que usted es el responsable directo y el salvador necesario del dolor ajeno. La disciplina crucial que usted debe forjar ahora es la frialdad calculada, frialdad analítica. No se trata de una orden para volverse cruel o para suprimir su capacidad empática genuina, sino de la habilidad de observar el sufrimiento o la aflicción ajena sin sentirse automáticamente e inmediatamente obligado a intervenir para resolverlo. Cuando un individuo se le acerque exhibiendo su dolor o su desgracia, su primer y más importante acto mental debe ser una pregunta desapasionada y estratégica. ¿Qué está buscando o intentando obtener de mí al exhibir esta situación de sufrimiento? En la inmensa mayoría de las ocasiones, usted descubrirá que este sufrimiento es performativo, performative suffering, diseñado y cronometrado específicamente para inducir una respuesta emocional que lo mueva a la acción. Su objetivo es desarrollar una inteligencia emocional superior para distinguir entre dos categorías esenciales. Sufrimiento genuino, aquel que es real, inevitable y no está siendo utilizado como palanca.
Este sufrimiento merece su respeto, su atención lúcida y, si lo decide su voluntad, su ayuda, pero siempre actuando desde la fuerza, no desde la culpa. Sufrimiento estratégico, aquel que es exagerado, perpetuado o exhibido con el propósito claro de manipulación, de obtener recursos o de eludir la responsabilidad personal. El primero merece un análisis respetuoso. El segundo merece ser sistemáticamente ignorado como táctica. Y aquí viene la revelación liberadora. Una vez que usted desarrolle esta habilidad de discernimiento, observará con asombro que la mayor parte del sufrimiento y la victimización que invade su vida diaria, las redes sociales y los medios de comunicación pertenece categóricamente a la segunda categoría. Su segunda directriz disciplinaria complementa la primera. Cuando encuentre sufrimiento genuino, ayude, pero hágalo siempre desde una posición de fuerza, no desde la coacción de la culpa. Ayude porque usted lo decide libremente, porque su voluntad lo afirma, no porque se siente moralmente obligado o avergonzado de no hacerlo. Esta diferencia, aparentemente sutil en la superficie, altera de forma radical la dinámica del poder. En el primer caso, ayudar por decisión, usted retiene el control absoluto de la situación. En el segundo, ayudar por obligación moral, usted entrega ese control al otro. Los valores universales constituyen la mentira más elaborada, persistente y, por ende, más sofisticada de toda la historia de la humanidad. Es un axioma fundamental que debe ser grabado a fuego en su conciencia. No existen valores que sean intrínsecamente universales. Lo que realmente existe son valores que alguien quiere volver universales para usted. Y ese alguien es invariablemente quien ostenta el poder y quien, al final del proceso, obtiene el mayor beneficio de que usted someta su vida a esas reglas preestablecidas, mientras él, en la sombra, se reserva el derecho de vivir bajo las suyas propias. Nietzsche, con la contundencia de un sismógrafo intelectual, demolió esta farsa de una vez por todas. Su postulado es simple: no existen hechos morales, solo existen interpretaciones morales de los hechos. Por lo tanto, cada vez que su oído capta la sentencia autoritaria, esto está bien, esto está mal, o así es como debe vivirse, lo que su mente lúcida debe traducir inmediatamente es: me conviene enormemente que tú creas esto y actúes en consecuencia. Los valores no descienden de un plano celestial inmutable, ni emergen de una fuente mística de verdad objetiva. Son creados, son diseñados por personas específicas con intereses específicos y con propósitos tácticos. La pregunta que anula el poder del adoctrinamiento es crucial: ¿quién se atribuye el derecho de decidir lo que es correcto? ¿Quién es el legislador que establece las reglas del bien y del mal? Y, sobre todo, ¿por qué razón diablos ha aceptado usted que la voluntad y los intereses de otros definan aquello que debe ser fundamental en su vida? Cada sistema de valores es, inherentemente, un sistema de poder disfrazado de sabiduría ética. Cuando usted adopta los valores forjados por otros, usted adopta, sin cuestionar, su jerarquía de poder. En esa estructura, ellos, los creadores de las reglas, se sitúan inevitablemente arriba y usted, el seguidor, se posiciona abajo. Los ejemplos históricos son abundantes y desgarradores en su claridad. El cristianismo predicó la humildad, la pobreza y la renuncia a lo terrenal, mientras la institución eclesiástica acumulaba metales preciosos, tierras y un poder político inmenso. El comunismo prometió la igualdad absoluta de clases, mientras los líderes del partido vivían en un lujo y con privilegios inaccesibles para el pueblo. La democracia contemporánea habla grandilocuentemente del poder del pueblo, mientras los políticos y lobistas se enriquecen con decisiones que jamás consultaron a la base. Todas estas ideologías, a pesar de sus diferencias superficiales, comparten un denominador común ineludible: aquellos que las predican con mayor fervor nunca las practican realmente en su propia existencia.
Solo las utilizan como una sofisticada herramienta para controlar a aquellos que, por su misión moral, sí las practican. No obstante, el engaño más insidioso y sutil ya no proviene únicamente de las doctrinas religiosas o de las grandes narrativas políticas ya establecidas. Emerge, con una fuerza renovada, desde la cultura moderna y sus ideologías seculares, las cuales han diseñado y promovido un nuevo panteón de valores universales que operan con la misma eficacia y el mismo objetivo de control. Valores como la inclusión incondicional, la tolerancia llevada al extremo y el concepto abstracto de justicia social suenan, en principio, inherentemente hermosos y moralmente irrefutables, ¿verdad? Son conceptos que satisfacen la necesidad psicológica de sentirse alineado con la bondad. Pero el espíritu libre debe mirar más allá de la belleza aparente del lenguaje. Es su obligación estratégica observar con quién los define, quién los predica con mayor vehemencia y, sobre todo, quién se beneficia tangiblemente de que usted los siga con una adhesión ciega e irreflexiva. A menudo, estos valores se convierten en nuevas cadenas que limitan su capacidad de juicio, su autonomía y su derecho a la disidencia. La transvaloración de la que hablaba Nietzsche en este contexto contemporáneo no puede ser entendida como un mero concepto académico o un ejercicio intelectual pasivo. Es, en su aplicación práctica, una herramienta de guerra psicológica y existencial. Es el proceso activo, quirúrgico y continuo de destruir implacablemente los valores que le fueron impuestos sin su consentimiento y de crear, en su lugar, los suyos propios. Estos nuevos principios deben basarse rigurosamente en una sola métrica, aquello que verdaderamente fortalece y expande su vida, no aquello que asegura la felicidad, la aprobación o la comodidad de otros. Es una declaración de soberanía rotunda, afirmando que su criterio personal de lo correcto y lo incorrecto, de lo valioso y lo inútil, es superior a cualquier sistema moral externo o colectivo. Este acto de legislación personal exige un nivel de valentía moral que muy pocos individuos poseen realmente. Requiere la audacia de volverse moralmente independiente, de enfrentar la intensa presión social, el rechazo, el aislamiento e incluso las acusaciones viciosas de egoísmo o maldad. Porque en el momento en que usted comienza a vivir bajo la constitución de sus propios valores forjados, se convierte automáticamente en una amenaza existencial para la vasta mayoría de la población que, por miedo o inercia, vive esclavizada a valores prestados. Aquí reside su primer desafío de liberación real: identifique sin piedad quién se lucra con sus principios actuales. Cada valor que usted acepta sin someterlo a escrutinio, cada regla moral que obedece de forma automática, cada esto está bien / mal que repite irreflexivamente. Trace el origen, ¿quién se lo enseñó? ¿Y quién, concretamente, obtiene un beneficio de su creencia y su consecuente acción? No se le está pidiendo que transite hacia la amoralidad. Se le exige que se convierta en un ser moralmente independiente. La diferencia es abismal: el inmoral actúa sin principios y sin orden. El moralmente independiente actúa según principios de hierro que él mismo ha forjado en el fuego purificador de la experiencia directa y la reflexión sin concesiones. Sus valores, por lo tanto, no son prestados, son ganados. No son universales, son personales. Y precisamente por esa génesis íntima y voluntaria, son inquebrantables. El resentimiento, resentiment, no es meramente una emoción negativa o un estado de amargura, es, en su análisis más profundo, el combustible psicológico de los débiles y se convierte, paradójicamente, en el arma más potente que ellos pueden dirigir contra usted. Y esta potencia no reside en una fuerza intrínseca del resentimiento, sino en su capacidad para mantenerlo a usted psicológicamente atrapado en un pasado inerte, mientras ellos, a su costa, parasitan la energía que usted podría estar invirtiendo en construir su futuro.
Nietzsche identificó este fenómeno con una lucidez escalofriante: el resentimiento es una estrategia de poder. Aquellos que carecen de la capacidad vital para crear valor, se dedican, por necesidad reactiva, a destruir. Quienes son incapaces de construir su propia grandeza, invierten toda su energía en derribar la grandeza ajena. El mecanismo perfecto para la destrucción del fuerte es obligarlo a vivir eternamente en el martirio de la culpa, culpándose por lo que hizo en el pasado, arrepintiéndose de la persona que fue, o incluso, en la perversión máxima, pidiendo perdón por lo que ha logrado con su propio esfuerzo. Observe la ejecución de esta manipulación perfecta. Se le responsabiliza por injusticias históricas o sistémicas en las que usted, personalmente, jamás participó. Se le inculpa por tener privilegios que no eligió, sino que heredó o ganó por mera posición. Se le avergüenza por los éxitos que obtuvo con su disciplina y esfuerzo. Y mientras usted malgasta su tiempo, su atención y su energía vital en el estéril ejercicio de la culpa, los resentidos utilizan esa misma culpa como una palanca para extraer de usted lo que no pudieron conseguir por medio de su propio trabajo y voluntad. El resentido no busca justicia, busca venganza vicaria. Pero como su debilidad inherente le impide tomar esa venganza de forma directa y frontal, utiliza su conciencia, la suya, la del fuerte, como su arma predilecta. Le convence de que usted tiene una deuda moral impagable simplemente porque él sufrió y usted tuvo la ventaja, o porque usted posee algo que él, por derecho divino autopercibido, merece más, o que su ascenso personal fue, de alguna manera metafísica, la causa directa de su fracaso. Esta es la psicología más venenosa y sofisticada: convertir el éxito en una carga de culpa y el fracaso en un estandarte de virtud. Obligar al individuo que construye a sentirse moralmente mal por su acto de construcción y al individuo que destruye a sentirse moralmente justificado en su acto de derribo. El objetivo es una inversión total de la escala de valores para asegurar que los productivos sirvan indefectiblemente a los destructivos y a los parásitos. Los verdaderos maestros del resentimiento han perfeccionado esta técnica hasta convertirla en un arte maquiavélico. Saben dosificar la narrativa para presentar su propio fracaso como una consecuencia directa y su responsabilidad de su fuerza. Han aprendido a transformar su envidia visceral en un reclamo moral supuestamente legítimo. Y lo más diabólico de todo, logran que usted mismo se convierta en el promotor de esta inversión de valores, creyendo sinceramente que está actuando como una persona justa o buena. Nietzsche, después de diagnosticar la enfermedad del resentimiento, proveyó la cura perfecta, un antídoto intelectual de potencia absoluta: amor fati. El concepto de amor fati, el amor incondicional al destino propio, va mucho más allá de la simple resignación o aceptación pasiva. Es la afirmación total y victoriosa de todo lo que usted es y todo lo que lo ha llevado a ser fuerte. Esto implica un mandato ético para el espíritu superior: no sentir culpa alguna por sus ventajas, sino sentir la responsabilidad ineludible de maximizarlas y utilizarlas al servicio de la creación de valor. Significa no disculparse por la propia fuerza, sino usarla para construir una obra o una vida que justifique la existencia de esa misma fuerza. El amor fati es una afirmación monolítica e inquebrantable de su ser, de sus logros y de su potencial. Cuando el resentido intente utilizar su pasado o su origen contra usted, su respuesta debe ser de una frialdad glacial y absoluta. Ante la culpa histórica, su respuesta mental debe ser: mi pasado me forjó en quien soy hoy. Si la persona que soy hoy te desagrada, ese es estrictamente tu problema de percepción, no una deuda que yo deba saldar. Cuando intenten inducirle culpa por sus éxitos ganados, mi éxito no es, ni fue, la causa directa de tu fracaso. Mi fuerza vital no fue la causa de tu debilidad.
Invierte tu energía en trabajar en tus propios proyectos en lugar de desperdiciarla atacando los míos. Esta frialdad no debe confundirse con un acto de crueldad, es, en su esencia más pura, un acto de autopreservación estratégica. Cada minuto de tiempo y energía que usted invierte en sentir culpa por quien es un minuto que deja de invertir en convertirse en la persona que tiene el potencial de ser. Cada disculpa que usted ofrece por su fuerza es una concesión directa que hace a la debilidad del entorno. Cada vez que su mente se entrena para arrepentirse de haber ganado, usted está reconfigurando su psique para aceptar la derrota. La disciplina esencial a desarrollar es simple, pero profundamente brutal para la mente programada. Usted debe convertir el resentimiento que otros proyectan hacia su persona en el combustible limpio y poderoso para su próximo nivel de ascenso. Cuando alguien lo ataque por ser exitoso, no se retraiga, utilícelo como una confirmación externa de que su camino es el correcto. Cuando intenten hacerlo sentir culpable por su fuerza, considérelo un recordatorio estratégico e incisivo de por qué necesita volverse aún más fuerte. La fuerza que no se pide perdón es la que transforma el mundo. La piedad colectiva, piedad masiva, es el espectáculo teatral más vasto, mejor orquestado y más sutilmente coercitivo de nuestro tiempo. Es un fenómeno de la conciencia de rebaño donde millones de individuos actúan simultáneamente como público cautivo y como actores obligados, simulando emociones que no sienten realmente por causas que, en el fondo, ni siquiera se han tomado la molestia de investigar o comprender. La razón de esta participación masiva es simple: el costo social de no participar y de no demostrar la correcta sensibilidad es percibido como un riesgo existencialmente demasiado alto. Nietzsche, con una anticipación profética, vio la llegada de esta era de la manipulación emocional masiva hace más de un siglo. Él entendió que las multitudes son intrínsecamente fáciles de manipular cuando los estrategas apelan a sus emociones más primitivas. Y no existe emoción más primitiva y poderosa que el miedo al rechazo social, miedo a la exclusión. Por eso, el chantaje moral colectivo opera con una eficacia tan devastadora. Usted, como individuo, no necesita ser convencido personalmente. El manipulador solo necesita crear la impresión abrumadora de que toda la gente buena, inteligente y moral piensa de una determinada manera. Observe la ingeniería perfecta de esta máquina de control. Fase 1. Identificación de una causa noble, el enganche inicial. Se selecciona una causa que, en su superficie, suena noble, urgente y de justicia ineludible. Fase 2. Presentación como obviedad moral, la supresión del juicio. La causa se envuelve en un aura de moralidad tan incuestionable que se establece un axioma: solo una persona inherentemente malvada, egoísta o estúpida podría atreverse a oponerse o cuestionar. Fase 3. Creación de rituales públicos de adhesión, la coerción simbólica. Se diseñan y promueven rituales públicos y visibles, donaciones masivas, hashtags obligatorios, cambio en el lenguaje, símbolos de apoyo, donde el individuo debe demostrar físicamente su alineación moral. Fase 4. Castigo social riguroso, el refuerzo del miedo. Se aplica un castigo social inmediato y severo, la exclusión, el señalamiento público, la difamación, a cualquiera que no participe o que cometa el error de formular preguntas incómodas o lógicas. El resultado de este ciclo es una masa de individuos que, de manera contradictoria, actúan activamente en contra de sus propios intereses racionales por el simple terror a ser señalados como insensibles o inmorales. Donan recursos financieros que apenas poseen a causas que no han investigado a fondo. Apoyan políticas públicas que no comprenden, porque éstas les fueron presentadas como lo correcto a nivel ético. Modifican su comportamiento, su sintaxis y hasta la dirección de sus pensamientos para conformarse con lo que perciben como el consenso moral dominante.
Pero aquí reside el truco más sutil y diabólico: el consenso es, con frecuencia, enteramente fabricado. Un grupo reducido de manipuladores expertos y coordinados crea la ilusión sonora y visual de que todo el mundo está alineado en una postura, cuando la verdad es que la mayoría simplemente está fingiendo su adhesión para evitar el problema del conflicto social. Se convierte en un vasto teatro donde todos actúan para todos, y nadie se atreve a romper el guión por el pánico a descubrir que, al negarse a actuar, se queda solo. Los maestros de esta manipulación han refinado técnicas que generarían envidia en los propagandistas históricos más avesados. Saben cómo presentar estadísticas sesgadas para generar una urgencia artificial. Saben cómo utilizar imágenes emotivas para lograr un cortocircuito en el pensamiento racional. Saben cómo crear lemas y hashtags que se repiten con tal intensidad que terminan metamorfoseándose en verdades inamovibles. Y, sobre todo, saben cómo enmarcar el simple acto de cuestionar la causa como una intolerable violación moral. Nietzsche comprendió que el espíritu libre debe mantener una distancia prudente y calculada respecto a la multitud precisamente por esta dinámica de manipulación masiva. No se trata de que la multitud sea intrínsecamente malvada, sino de que es, por naturaleza, desesperadamente manipulable. Y cuando usted se inserta y se funde en la masa, su capacidad crítica para el pensamiento independiente queda inmediatamente comprometida y sofocada por la presión biológica de pertenecer al grupo. Su juicio moral individual se subordina forzosamente al juicio colectivo. Y, lo que es peor, su fuerza individual y su potencial se diluyen irremisiblemente en la debilidad emocional y la histeria grupal. La soledad que Nietzsche predicó, por ende, no es un acto de misantropía o de rechazo resentido hacia la humanidad. Es, en su núcleo, una estrategia de poder y de observación. Es la única posición privilegiada desde la cual se puede observar con objetividad y frialdad analítica las complejas dinámicas de poder y las sutiles palancas emocionales que mueven a las masas. Desde el interior de la multitud, usted no puede percibir los hilos invisibles que la mueven. Desde la posición de la soledad estratégica, esos hilos se vuelven dolorosamente obvios. Aquí reside su segundo desafío de liberación y de entrenamiento práctico: practique el arte de decir no sin ningún tipo de justificación moral o explicación posterior. La próxima vez que sienta una presión social para adherirse a una causa, donar un recurso, firmar una petición o compartir un post de adhesión moral, su respuesta debe ser simple, concisa y final: no, gracias. El acto crucial es lo que viene después de la negativa: no explique por qué. No se justifique. No ofrezca razones alternativas. Y, fundamentalmente, no intente parecer una buena persona a pesar de su rechazo. Esta práctica le enseñará una lección fundamental sobre el poder social: la mayor parte de la presión social se disipa y se esfuma en el momento exacto en que usted demuestra que es emocionalmente inmanipulable. Los manipuladores buscan objetivos fáciles, individuos que se sienten obligados a justificar cada decisión, que mendigan la aprobación social o que temen ser percibidos como insensibles. Cuando usted demuestra que es inmune a estas tácticas de culpa y vergüenza, ellos simplemente cambian de objetivo. La meta suprema no es volverse antisocial, es volverse socialmente independiente. Usted debe participar en la sociedad, pero desde una inquebrantable posición de fuerza, no de necesidad. Debe apoyar causas porque su voluntad las ha analizado y decidido que valen el esfuerzo, no porque todos los demás las apoyan. Esa diferencia es la diferencia absoluta entre el poder personal y la impotencia. Ha llegado el momento trascendental de la construcción. Después de haber empuñado el martillo para demoler los valores espurios y prestados que le fueron impuestos, la necesidad inmediata es forjar sus propios principios desde las ardientes llamas de su experiencia personal. Este periodo de transición no es solo el más peligroso,
es también el más radicalmente liberador de su evolución. Usted está a punto de convertirse en su propio legislador moral, propio legislador ético. Nietzsche lo enunció como el imperativo de vivir más allá del bien y del mal. Pero esto, crucialmente, no implica descender a la amoralidad o al caos sin principios. Significa crear su propio sistema de moralidad basándose en una métrica única e inmutable, aquello que objetivamente fortalece, expande y enriquece su existencia, y no aquello que ha sido decidido por otros para el fortalecimiento de la estructura ajena. Es la diferencia abismal entre seguir ciegamente un mapa que fue dibujado por un tercero y crear su propio mapa del territorio existencial que solo usted está explorando. Su nuevo código ético no puede, bajo ninguna circunstancia, basarse en la aprobación externa, ya que la aprobación del rebaño es intrínsecamente variable, eminentemente manipulable y siempre está condicionada a su docilidad. Su código debe cimentarse en resultados objetivos y medibles. La única pregunta filosófica válida debe ser, ¿esta decisión concreta me hace objetivamente más fuerte o me debilita? ¿Esta relación particular me impulsa con vigor hacia mis objetivos fundamentales? ¿O sirve únicamente para distraerme y consumir mi foco? ¿Esta actividad consume o construye valor tangible? El primer y más sagrado principio de su nuevo código de poder debe ser la conservación y la multiplicación estratégica de su energía vital. Su tiempo, su atención, su fuerza física y mental no son recursos ilimitados, son activos finitos y preciosos. Cualquier persona, cualquier actividad, o cualquier compromiso que sistemáticamente consuma estos recursos sin producir un retorno proporcional o un avance en su proyecto de vida debe ser eliminado sin piedad ni remordimiento moral. Esto no es catalogado como egoísmo en el código del espíritu fuerte, es, simplemente, la administración inteligente de recursos escasos. El segundo principio debe ser la independencia progresiva. Cada decisión que usted tome, cada alianza que forme, debe servir para moverlo hacia un estado de mayor autonomía, financiera, emocional e intelectual. Mientras usted permanezca dependiente de otros para su bienestar, para su supervivencia básica o para la validación de su felicidad, será crónicamente vulnerable a sus manipulaciones. La independencia no es un lujo que se concede, es una necesidad estratégica que se conquista. El tercer principio debe ser la creación de valor real y único. No basta con conservar recursos o consumir pasivamente. Su existencia debe culminar en la producción de algo que justifique el espacio que ocupa en el mundo, algo que refleje su fuerza singular y que, crucialmente, no podría haber existido sin el ejercicio de su voluntad única. Esto puede manifestarse como una obra de arte, una empresa que resuelve problemas reales, un cuerpo de conocimiento o relaciones genuinas basadas en la fuerza. Observe cómo vivieron los creadores de valor a lo largo de la historia. Leonardo da Vinci no solicitó permiso de focus groups para experimentar con la anatomía y la ciencia. Steve Jobs no consultó a los analistas de mercado antes de revolucionar industrias completas. Napoleón no esperó el consenso popular antes de rediseñar la cartografía política de Europa. Todos compartían la misma cualidad audaz, la capacidad de imponer su visión del mundo sobre el mundo mismo. Esto requiere desarrollar lo que podemos denominar egoísmo inteligente, la capacidad innegociable de priorizar sus objetivos sin disculparse por ello, combinada con la inteligencia táctica de comprender que sus objetivos se logran de manera más eficiente cuando el beneficio de su acción se extiende, de forma estratégica, para beneficiar también a otros. Esto no es un altruismo disfrazado, es una estrategia de interdependencia sofisticada al servicio de la voluntad propia. Su código personal debe ser flexible para evolucionar con su crecimiento, pero lo suficientemente sólido para resistir las presiones externas.
Es un documento vivo que refleja su continua evolución como individuo soberano. Ha llegado la parte de la verdad que debe consolidar el valor de su nuevo código. Una vez que éste se encuentra forjado y estructurado, debe estar dispuesto a defenderlo con una firmeza absoluta contra la reacción inevitable de todos aquellos que, desde la inercia, intentarán activamente hacerle regresar a la sumisión del rebaño. Esto es crucial. Su código de poder no fue creado para ser compartido, predicado o impuesto a otros. Su única función es ser vivido. Es su constitución personal, su brújula moral innegociable y su criterio final para la toma de decisiones. Es un documento interno que no requiere validación externa. La razón de la hostilidad será clara cuando usted vive con principios que son propios y ganados en lugar de principios que son prestados y aceptados por conveniencia. Usted se convierte automáticamente en una amenaza viviente para todos aquellos que dependen, para su propia estabilidad psicológica y social, de que los demás vivan bajo esos principios prestados. Su sola existencia como ser autónomo subvierte su necesidad de control. Y la prueba definitiva de la validez y la verdad de este código no será, ni debe ser, la aprobación moral que reciba de sus contemporáneos, ni los elogios sociales. La prueba de su validez es, y será siempre, la solidez y la calidad de los resultados que este código produzca en su vida real. Un código que le produce fuerza, autonomía y creación de valor es un código verdadero, independientemente de lo que la moral del rebaño diga al respecto. Hemos ascendido al nivel más exigente de esta disciplina, la maestría de la frialdad calculada, frialdad estratégica. Es vital comprender que esta no es la frialdad patológica del psicópata, aquel que es incapaz de sentir. Es, por el contrario, la frialdad imperturbable del estratega que posee la capacidad total de sentir con intensidad, pero que elige cuándo, cómo y con qué propósito reaccionar. Esta es la distinción fundamental entre ser un ser controlado por la marea de sus emociones y un ser que utiliza sus emociones como herramientas al servicio de su voluntad. Nietzsche, al analizar la verdadera fuerza, entendió que ésta no reside en la ausencia de la emoción, sino en el dominio completo de la misma. Es la capacidad de experimentar el amor sin caer en la dependencia paralizante. Es sentir la ira y el descontento sin volverse un agente de la destrucción irracional. Es albergar la compasión sin transformarse en una víctima vulnerable de la lástima. Esta es la alquimia emocional del espíritu superior, transformar cada sentimiento, por intenso que sea, en una herramienta de poder personal y autogobierno. La frialdad calculada se inicia con una comprensión radical de la realidad social. La gran mayoría de las interacciones que usted experimenta en la vida diaria son, en su esencia profunda, juegos de poder disfrazados de otra cosa. Las conversaciones triviales pueden ser intentos sutiles de obtener información confidencial. Los favores que se le solicitan son, a menudo, inversiones para crear una deuda emocional futura. Los actos de bondad ostentosas son estrategias para generar obligación o gratitud. Una vez que su ojo se entrena para ver estos patrones, usted puede, por fin, jugar el juego de forma consciente, en lugar de ser meramente una pieza inconsciente movida por él. El arma más poderosa que se incorpora a su arsenal de la frialdad es el no pronunciado sin justificación. La inmensa mayoría de las personas ha sido programada y entrenada para sentir la necesidad de explicar cada negativa, como si debieran mendigar el permiso para no hacer lo que otros desean. Pero tenga esto claro, explicar su no es una invitación abierta a la negociación, y la negociación es, para el manipulador, una invitación directa a la manipulación. El no absoluto, despojado de explicaciones, desprovisto de disculpas, sin ofrecer alternativas o excusas, es una demostración de poder puro que muy pocos pueden resistir o ignorar. Practique el siguiente ejercicio durante una semana completa.
Cada vez que alguien le solicite algo que usted no desea hacer, responda de manera concisa, no puedo o eso no será posible e inmediatamente cambie el tema. No ofrezca la más mínima explicación de por qué no puede. No proponga alternativas que le permitan a la otra persona retomar la negociación. No exhiba ninguna señal de culpa o arrepentimiento. Simplemente, no puedo y redirección. Usted observará cómo la mayoría de las personas aceptarán instantáneamente su negativa y se dirigirán a buscar un objetivo más dócil y maleable. La frialdad calculada también implica el desarrollo de una inmunidad emocional a las técnicas de manipulación más comunes. Cuando alguien intente inducirle culpa, su respuesta interna debe ser el análisis frío, no la emoción. ¿Qué recurso o acción está buscando obtener de mí con esta manipulación emocional? Cuando intenten presionarle con una urgencia artificial, su respuesta mental debe ser, si la situación fuera realmente crítica, puede esperar perfectamente a que yo tome una decisión meditada y racional. Usted debe convertirse en un experto en reconocer los patrones de manipulación antes de que el ciclo se complete. El manipulador que comienza con una narrativa de sus problemas financieros antes de solicitarle dinero. La persona que lo elogia de manera excesiva e inmerecida justo antes de pedir un favor. Aquel que comparte información íntima para crear una falsa sensación de cercanía antes de explotarla. Una vez que usted reconoce estos patrones recurrentes, puede interrumpirlos y cortar el ciclo antes de que lleguen a su conclusión efectiva. La verdadera maestría de la frialdad calculada no se reduce a la simple defensa contra la manipulación externa. Su valor supremo reside en la capacidad de usarla proactivamente para la consecución de sus objetivos de largo alcance. Esto implica un cambio de paradigma. Significa aprender a discernir cuando es estratégico mostrar una emoción para generar el efecto deseado, por ejemplo, demostrar indignación controlada para marcar un límite, y cuando es esencial mantener una neutralidad absoluta para preservar el control de la información y la situación. Implica entender que las emociones ajenas, la ira del otro, su miedo o su desesperación, son simplemente información valiosa que usted puede usar, no comandos categóricos que debe obedecer sin pensar. Esta frialdad le otorga la capacidad fundamental de tomar decisiones basadas en resultados a largo plazo y en el cálculo estratégico, en lugar de dejarse arrastrar por las reacciones viscerales a corto plazo. Le permite, sin el lastre del drama emocional, finalizar relaciones o compromisos que, aunque cómodos, no benefician su trayectoria vital. Le permite rechazar oportunidades que, aunque superficialmente atractivas, comprometen sus objetivos mayores y más importantes. Y, crucialmente, le permite invertir su fuerza en relaciones y proyectos que otros considerarían demasiado arriesgados, porque usted puede discernir el valor potencial donde la mayoría solo percibe la incertidumbre. Aquí reside su tercer y último desafío de entrenamiento para la maestría. Comience hoy a poner a prueba su frialdad ignorando activamente un apelo moral. La próxima vez que alguien, apelando a su bondad, a su compasión o a su sentido abstracto de la justicia, intente moverle a la acción o a la intervención, su ejercicio debe ser simple. Observe la manipulación sin ninguna reacción emocional. No actúe. No ayude. No participe. Y lo más importante, no ofrezca justificación alguna sobre su no participación. Observe, con la distancia del estratega, cómo se desarrolla la situación cuando usted no forma parte de la solución emocionalmente obligada. Este ejercicio le enseñará una lección fundamental sobre las dinámicas del poder social. La mayoría de los problemas urgentes que requieren su intervención se resuelven por sí mismos o pierden su urgencia cuando no hay un salvador dispuesto y emocionalmente comprometido para resolverlos. La mayoría de las crisis morales creadas artificialmente se desvanecen cuando no encuentran un público emotivo que las alimente con energía y atención.
La mayoría de los manipuladores buscan objetivos más fáciles en cuanto perciben que su estrategia de coacción emocional no funciona contra su frialdad. La frialdad calculada no es el punto final de su camino, sino la herramienta imprescindible para recorrer el camino que su voluntad ha elegido, sin ser desviado por las agendas o las necesidades de terceros. Es la diferencia radical entre reaccionar a la vida, ser movido, y actuar sobre la vida, ser el motor. Usted ha culminado un viaje intelectual y psicológico que muy pocos tienen el valor de emprender con esta profundidad, desde la inconsciencia de ser pasivamente manipulado hasta el majestuoso dominio de la inmunidad total. Ha transitado el camino de vivir bajo valores prestados hasta forjar su propio código de poder. Ha trascendido la reacción emocional a cada estímulo para adoptar la frialdad calculada como su herramienta de gobierno personal. Pero este hito no representa el final, es, en su sentido más verdadero, el comienzo de su existencia como ser soberano. Ahora posee algo que la inmensa mayoría jamás obtendrá, la capacidad real de moverse por el mundo sin ser movido por él. La libertad de participar en la sociedad desde una inquebrantable posición de fuerza, no de necesidad biológica o emocional. El privilegio de ayudar o actuar solo cuando usted elige hacerlo, no cuando se le obliga a través de la culpa. Nietzsche estaba en lo cierto cuando declaró que el objetivo final de la vida no es la felicidad predecible, sino el poder. Pero es vital entender qué tipo de poder. No el poder sobre otros, que es la obsesión neurótica de los débiles que necesitan dominar externamente para compensar su fragilidad interna. El poder real es la soberanía absoluta sobre usted mismo, sobre sus propias reacciones, sobre el manejo de su tiempo, sobre la dirección de su energía y sobre la cualidad de su atención. Es la capacidad innegociable de ser la persona que usted ha decidido ser y no la persona que otros necesitan que sea para su propia comodidad. La transformación que ha completado lo ubica en una categoría superior de existencia humana. Ya no es una pieza fungible del rebaño que puede ser dirigida por cualquier pastor hábil. Ya no es una víctima vulnerable a los manipuladores que utilizan la moralidad como arma. Ha dejado de ser esclavo de sus propias emociones y de las ajenas. Esta nueva existencia conlleva una responsabilidad que trasciende la simple autopreservación. Ahora que usted posee la capacidad de ver las dinámicas de poder que otros no pueden percibir, tiene ante sí la elección fundamental: usará este conocimiento superior para crear valor real, perdurable y constructivo en el mundo, o lo degradará para convertirse en otro manipulador, solo que más sofisticado y sutil. La distinción es clara. Los débiles buscan la venganza, la nivelación y la revancha cuando alcanzan una posición de fuerza. Los fuertes utilizan su poder y su soberanía para construir algo significativo que eleve el estándar de la vida. Su jornada, a partir de hoy, es ser inmune a la manipulación moral, pero al mismo tiempo ser demasiado fuerte para sentir la necesidad de manipular a otros. Ser tan independiente que la validación ajena resulta irrelevante, pero tan poderoso que se gana el respeto sin tener que mendigarlo. Ser lo suficientemente frío para no ser usado, pero lo suficientemente cálido para elegir cuándo conectar de manera genuina y profunda. Usted ya no es un lobo disfrazado de cordero, ni un cordero que finge ser lobo. Es algo más raro y formidable, alguien que no necesita disfraces porque ha cultivado la fuerza interna para ser auténticamente quien es, sin disculpas ni compromisos. La prueba final de su transformación no será cómo reacciona cuando lo atacan, sino cómo actúa cuando tiene poder sobre el curso de los acontecimientos. Esta es la diferencia fundamental entre utilizar la filosofía de Nietzsche como resentimiento intelectualizado y utilizarla como la herramienta suprema de la construcción personal. Su nueva existencia es la afirmación de sus valores a través de sus acciones.
Su fuerza ya no es algo que se oculta por miedo al juicio, sino algo que se manifiesta creando valor en el mundo. Usted ya no necesita que otros sean débiles para sentirse fuerte. Su fuerza es absoluta, no relativa. Vea y conviértase en digno del amor fati y de su propia y más alta admiración.